Estas 11 tribus restantes os van a tener que dar los diezmos y las primicias para la manutención de vuestro hogar. Anda que le pidió cualquier cosa. El diezmo y las primicias. Que no le pidió las obras, que le pidió las primicias. Eso lo digo en referencia a algunos que se piensan que cuando le dan 4 duros al pastor, el pastor está obligado a hacer muchas cosas. Porque hay algunos que se piensan que los hijos de los pastores comen gusanitos al mediodía. Pero déjame aclararte los ojos en esta tarde. Los hijos de los pastores comen como los tuyos, deben de vestir como los tuyos y tienen que tener el mismo estatus social que los tuyos. Pero no simplemente ha enseñado Dios eso en las páginas del Antiguo Testamento, sino que el apóstol San Pablo, haciendo una referencia al Antiguo Testamento, también ha escrito en el Nuevo y ha dicho: ¿acaso pondrás bozal al buey que trilla? Hay que ser mala persona para ponerle un bozal a un buey que trilla. ¿Lo puedes imaginar? Un buey trillando todo el día, padecico de mi corazón. Llega al pesebre y le pones un bozal y no puede comer el animalico. Hay que tener malas entrañas para eso. ¿Pero qué lo decía eso en relación a los bueyes? Dice que va, lo digo en relación a los ministerios. Porque el obrero es digno de su salario. Amén. Amén. Conforme sea el nivel de vida que tenga tu iglesia, así procura que sea el nivel de vida que tenga tu pastor, sin necesidad de que se ocupe en trabajos seculares, porque de esta manera tendrás a un pastor en el secreto de Dios que acabará convirtiéndose en un visionario con objetivos y que sabrá desempeñar las tareas para alcanzar el objetivo que Dios tiene para la iglesia. Y los que hayan entendido eso, lo hayan recibido, lo crean y lo quieran poner en práctica, levanten la mano comprometiéndose con Dios y griten un poderoso aleluya. Griten un poderoso gloria a Dios. Pastores, obreros. ¿Se han preguntado alguna vez por qué hay tantos obreros y tan pocas iglesias? Empezamos mal. Yo soy obrero ahora, no tengo iglesia, ¿vale? Así que me estoy metiendo conmigo. Bueno, pues yo le voy a dar un razonamiento, hombre, del por qué hay tantas iglesias y tan pocos obreros. Simplemente porque creo que el Señor tiene trabajos para los obreros en el ámbito local. Amén, amén. Amén, amén. Los obreros en el ámbito local tenemos trabajos a desarrollar. Yo creo que los obreros en el ámbito local tenemos que ser los que desarrollamos la visión pastoral. Fíjense ustedes. Es decir, que el pastor del que hablábamos antes se ha embarazado de la visión de Dios, ya conoce el objetivo donde tiene que llevar a la iglesia y ahora ha creado las tareas para poder alcanzar el objetivo. ¿Quiénes son los que tienen que desarrollar esas tareas como líderes? Los obreros, sometidos a la visión pastoral para desarrollarla, no para manipularla. Amén. Amén. Ahora bien, si no hubiese obreros, ¿qué tendríamos que hacer? Si no hubiese obreros o tuviésemos escasez de obreros en la iglesia, entonces tendríamos que levantar a lo que Juan Wesley denominó como líderes laicos. Ovejicas de buen testimonio que pueden liderar proyectos dentro de la iglesia bajo la supervisión pastoral. Eso sería fenomenal. Porque rompería el tabú de que hay que ser ministerio para poder trabajar en la iglesia, ya que eso es un tabú que no tiene ninguna base en la palabra del Señor. Pero además de romper el tabú, le daría una ideología a la iglesia de lo que es la multifuncionalidad de la misma y podría desarrollarse en la plenitud que Dios quiere que verdaderamente se desarrolle. Amén. Amén. Obreros, pastores, líderes laicos. Antes de entrar al mundo oveja, al mundo de miembros, déjenme hacer una última anotación. Este pastor, con este grupo de obreros o líderes laicos que se han embarazado de una visión y que la están llevando a cabo para alcanzar el objetivo por medio de diversas tareas, creo que ese hombre no debe de tener tantísimos cultos como los que tenemos en la actualidad. Creo que tanto culto nos ha hecho más religiosos que espirituales. Y yo voy todos los días al culto cuando estoy allí en el pueblo. Les doy palabra de corazón, créanme que les hablo la verdad. Pero creo que tanto culto nos ha hecho más religiosos que espirituales. 5 o 6 cultos a la semana creo que estresan a cualquiera.
No te da tiempo para disfrutar con la familia, no te da tiempo para disfrutar de los hijos, no te da tiempo para tener verdaderas reuniones de la palabra del Señor donde realmente uno pueda nutrirse de dicha palabra. Vives tan acelerado, te levantas, sales corriendo al mercado, vienes, das el cacho bocado, te echas a la siesta, te levantas, a ella le pegas 2 voces para que termine de arreglar a los niños para llegar a la hora al culto, llegas al culto, cansado y agotado de tu vida, dices los 4 aluyas, echas las 4 ofrendas y te vuelves a marchar hasta el día siguiente. Creo que estos líderes laicos y obreros debieran de liderar a lo que son pequeños grupos dentro de la iglesia, donde ellos ministrasen lo que es la visión pastoral y que después en la iglesia hubiese 2, 3 cultos semanales de adoración conjunta para la gloria de nuestro Dios. Porque a veces el culto se ha convertido más en un círculo social que en el tributo de adoración al Dios que nos rescató. Amén. Amén. Hemos hablado del pastor, hemos hablado de los obreros, de los líderes laicos, hemos hablado de esa forma de ministrar en grupos y también de restringir lo que es el número de cultos. Tendríamos que hablar de un apéndice más antes de entrar en el mundo oveja, que no lo quiero dejar en el tintero. Y es desterrar de la mente del mundo oveja el sistema unipastoral en relación a la figura del pastor. La gran mayoría de nuestras iglesias piensan equivocadamente que el pastor tiene que ser omnipresente y estar en todos sitios, en todas las reuniones y en todas las actividades. Y cuando el pastor no está, entonces no merece la pena acudir. Yo he podido ser testigo presencial, siendo pastor de una iglesia, faltar de la iglesia, llegar un miembro de la iglesia, abrir la puerta, preguntar y decir, ¿está el pastor? Y decirle, ¿qué va? Y dice, bueno. Pero creo que el sistema unipastoral es un sistema que está condenado al fracaso. Por eso yo hablaba de líderes que se colocasen sobre grupos para que el pastor pudiese ministrar con mucha mayor facilidad y descanso. ¿Por qué digo que el sistema unipastoral es un sistema que está caduco y que no da buenos frutos? ¿Por qué un hombre solo no puede abarcar todo? Cuando una iglesia pasa del número de 100 es imposible atenderla como se debe desde un solo hombre. En mi pueblo dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Pero esto no simplemente lo he visto yo, ni tú que estás ahí. Esto ya lo vio Dios en el tiempo de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés ha salido de la tierra de Egipto? Se ha sentado por la mañana y hasta la tarde ha estado ministrando uno, otro. Lo ha visto su suegro Jetro, que era un inconverso, y le ha dicho, ¿qué haces, hijo mío? Te mueres tú y matas al pueblo. Nombra hombres de buen testimonio que junto contigo desarrollen la visión que Dios te dio. Amén. La delegación de autoridades que descargan al pastor, que hace que se atienda mejor a la membresía, pero para eso hace falta que la membresía se quite el chip del hecho equivocado de que el pastor tiene que estar en todos los lugares. Amén, amén, amén. Entramos en el mundo oveja. Pastores, obreros, líderes laicos, ovejas. En cuanto al mundo de los miembros de iglesia, lo primero que se me ocurre decir es que el mundo de los miembros tiene que sacar de su mente 2 conceptos equivocados. Principalmente 2 conceptos equivocados. El primero, el concepto equivocado de pensar que para desarrollar tareas dentro de la iglesia hay que ser un miembro visible. El segundo, descartar el concepto equivocado de que para ministrar un don dentro de la iglesia hay que tener ministerio de gobierno. Voy a hablar del primer concepto errado, aquel que dice que tan solo deben trabajar en el cuerpo aquellos que tienen cargos visibles. Esto se ha esparcido en mitad de nuestra obra y nuestras ovejas se han convertido en ovejas parapléjicas. Y han dicho que trabaje el pastor, que trabaje el obrero, que trabaje el candidato, que trabaje el del coro, que trabaje el ofrendero, que trabaje el diácono y poco más. Y el resto nada. El resto se convierten en creyentes bancos, del banco a la casa, de la casa al banco, del banco a la casa y vuelta a empezar. Y lo que han traído es la enfermedad de la paraplegia al cuerpo. La paraplegia, que es la enfermedad, según dice la ciencia médica, por medio de la cual los miembros se quedan inutilizados y tan solo funciona lo que es en la cabeza.
Pero eso es una equivocación. Porque cuando San Pablo toma la analogía del cuerpo para hablar de la multifuncionalidad de la iglesia, dice que la iglesia es un cuerpo. ¿Qué estaba queriendo decir? Estaba queriendo decir que la iglesia, siendo un cuerpo sano, tenía que ser un conjunto de miembros, unos visibles y otros invisibles, cada uno de los cuales desarrollasen labores en beneficio del propio cuerpo. Es decir, que San Pablo estaba diciendo, no puede haber ni tan siquiera un miembro que forme parte del cuerpo de la iglesia que no tenga labores a desarrollar. Quiero decir, junto con la doctrina, que esta enseña que todo aquel que ha nacido de nuevo, junto con el nuevo nacimiento, ha recibido una capacitación especial de Dios para desarrollar una labor en mitad de la iglesia a la que pertenece. Dios no te ha llamado a ser salvo y que después seas un vago en mitad de la iglesia. ¿Qué va? Dios te ha llamado a ser salvo y en tu estado de salvación tienes que desarrollar tareas para que hagan que la iglesia crezca conforme al crecimiento que Dios da. Pero tú no te puedes escudar tu paraplegia, tu inactividad en decir, no, es que yo no soy pastor, ni obrero, ni candidato, ni miembro del coro, ni tampoco soy ofrendero, ni diácono. ¿Qué va? No te puedes ocultar ahí, porque aunque no tengas un trabajo público, Dios te puede estar llamando a un trabajo anónimo. Volviendo a la analogía del cuerpo de la que hacía uso San Pablo. Un cuerpo, hermanicos míos, tiene miembros visibles que realizan labores, pero también tiene miembros invisibles que realizan labores. Tiene miembros visibles, pero también miembros invisibles. Tiene ojos, pero riñones. Tiene manos, pero pulmones. Voy a decir una cosa. Hace falta mayor madurez para trabajar en el anonimato que para hacerlo en lo público. Trabajar en público para el Señor es relativamente sencillo. Y les está hablando uno que trabaja en el ministerio público. Trabajar en lo público para el Señor es relativamente sencillo. Llegas aquí, predicas, tienes una buena tarde, la gente viene, te felicita, te dice, oh, qué bien lo has hecho, oh, qué palabra, nos hacía falta. Y esos son estímulos que te invitan a seguir, ¿vale? Vas recibiendo los pequeños aplausos que te hacen sentirte un pequeño Dios, que te inflan el ego, que después tiene que venir Dios castigándote para desinflártelo. Pero eso es relativamente sencillo. Qué bien has tocado hoy. Qué diácono, cómo tiene la iglesia. Qué candidato, fenómeno. Qué pastor, qué ministración. Recibimos los pequeños halagos que son los pequeños tributos de gloria que hacen que nuestro ego se infle y esos son estímulos para poder seguir caminando. Pero hace falta menos madurez para esto que para trabajar en el anonimato donde nadie te aplaude. Es decir, que hace falta más madurez para ser un intercesor en el secreto donde nadie te aplaude ni nunca te va a reconocer que para ser un pastor público que de vez en cuando recibe un aplauso y una palmadita y le dicen eres un fenómeno. Amén. Voy a decir más en relación a esto. Los miembros públicos no pueden lucir si no hay miembros secretos trabajando. Sí, no puede lucir un miembro público si no hay un miembro secreto trabajando. Les voy a contar una anécdota de un pastor con una iglesia. Llegó el día de Jesucristo, fueron arrebatados, se presentaron en el tribunal de Cristo. Estando en el tribunal de Cristo, la iglesia junto con el pastor empezó a recibir coronas por sus trabajos. Se han recibido todas las coronas y quedan simplemente dos. Una corona grande y amplia y una corona medianica. Están el pastor y una anciana. El pastor miró a la anciana y dijo, ¿quién será esta? Yo a esta no me acuerdo que estuviese en el culto. Fijaros bien que si era la anciana, que ni el pastor se acordaba que ella pertenecía a la iglesia que él pastoreaba. Pero el pastor, viendo a la anciana desconocida y mirándose a sí mismo y viendo a su vez las dos coronas, dijo, ya está. Hizo un cálculo matemático y dijo, la corona grande es para mí, la corona pequeña es para la desconocida esta. Porque no hay sombra de duda, yo soy el pastor, yo soy el que predicaba los domingos, yo soy el que visitaba, yo soy el que tomaba café, yo soy el que estaba en los problemas matrimoniales, la grande es para mí y la mediana será para esta, que yo no sé lo que habrá hecho toda la vida, porque yo, palabra de corazón, que no me acuerdo quién es esta. Pero para sorpresa del pastor, cuando Jesucristo tuvo que dictaminar la entrega de las coronas, la mediana fue para el pastor y la grande y hermosa fue para la anciana desconocida. El pastor protestó y dijo, ¿te equivocaste, Jesucristo? El pastor soy yo, esta la desconocía. Y le dijo el Señor, sí, lo sé. Pero no era yo el que predicaba, dice, también. Pero ¿sabes dónde estaba el éxito de tu mensaje? En la intercesión semanal que ésta hacía para que tú estuvieses ungido y tu palabra alcanzase al pueblo.
Porque hacen falta miembros anónimos para que luzcan los miembros públicos. Y los que estén entendiendo eso, levanten la mano al cielo. Griten un poderoso aleluya. Griten un poderoso gloria a Dios. Trabaja para Dios. Pero no por devoción, es que es una obligación. No te estoy pidiendo algo opcional. Te estoy exigiendo algo que Dios te demanda. Si no haces las labores, porque te escudas en el hecho de que no tienes una labor pública, te estás engañando a ti mismo y te va a pasar lo que aquel. Porque escondiste el talento, negligente y malo, eso le dijo el Señor. No podemos esconder lo que Dios nos ha dado. Y sin ningún género de dudas, Dios nos ha dado a todos una capacidad especial para realizar una labor dentro del cuerpo que conformamos. Aleluya. Griten gloria a Dios. Griten amén. ¿Qué me dicen del segundo concepto errado? El segundo concepto errado que tiene la iglesia dentro de los principales es aquel que dice que para ministrar un don hace falta tener ministerio de gobierno. Pero yo digo que eso no es verdad. Y lo apoya la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 4 y en el verso 10. Donde dicho apóstol dice, cada uno ministra a los demás el don de Dios tal como lo recibió. Es decir, que para ministrar un don que Dios te dio no hace falta que tengas ministerio de gobierno. Puedes ministrarlo simplemente porque Dios te dio el don. ¿Qué es un ministerio de gobierno? Según yo lo entiendo, y me abro a ustedes para que me corrijan si estoy equivocado, creo que hay 3 ministerios de gobierno dentro de los 5 ministerios de la palabra que Dios ha dado a la iglesia para perfeccionarla. Estos 3 ministerios, bajo mi punto de vista, son el pastor, el apóstol y el evangelista. Son los ministerios de gobierno. Por lo cual estoy queriendo decir que cuando un miembro de iglesia recibe un don, no tiene que esperar a ser pastor o apóstol o evangelista para poder ministrarlo. Puede ministrarlo sin necesidad de tener el ministerio de gobierno. Porque voy a decirles una verdad. Uno puede haber recibido un don de Dios y no haber recibido un ministerio de gobierno. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando le damos un ministerio de gobierno no real a uno que ha recibido un don? Porque puede ser que uno reciba el don y junto con el don el ministerio de gobierno. Eso puede pasar. Pero puede pasar también que uno reciba el don y no reciba el ministerio de gobierno. Ahora, ¿qué hacemos cuando a uno que tiene el don y no tiene el ministerio de gobierno le ponemos un ministerio de gobierno de plástico que no es verdadero? Hacemos 2 males. Primero, opacamos al don poniéndole un ministerio de plástico encima. Y segundo, le hacemos ejercer un ministerio que realmente nunca recibió. Voy a ponerles un ejemplo para hacerme entender. Imaginen un miembro de iglesia que ha recibido, me voy a ir a un extremo para hacerlo más comprensible. Imaginen un miembro de iglesia que ha recibido el don de sanidades. Joder, el chaval se pone a orar y se sana uno, y se pone a orar y se sana otro, y se da cuenta y se percata y dice, chacho, que tengo el don de sanidades. Qué cosa. Claro, el chaval erróneamente, bajo el concepto que estamos hablando, ha pensado y ha dicho, si tengo el don de sanidades, necesariamente tengo que tener un ministerio de gobierno. Pero imaginen ustedes en este caso hipotético que el chaval tiene el don de sanidades pero no tiene el ministerio de gobierno. Pero como él se ha creído que para ministrar su don necesita ser ministerio de gobierno, se peina todos los días con la raya al lado, se pone una corbata, la Biblia bajo el brazo, se sienta el primero y empieza a decir qué carga tengo por la iglesia. Me ha dado el Señor un pensamiento. Y los pastores que somos flojos en ese sentido decimos, este chaval es ministerio. Y le levantamos. No tiene el ministerio de gobierno. Por lo cual lo que hemos puesto encima de él ha sido un ministerio de plástico. Ese ministerio de plástico va a opacar el verdadero don. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué el ministerio de plástico va a opacar o oscurecer el don verdadero? Porque en cuanto tú le presentes a la iglesia, tanto la iglesia como tú, le vamos a exigir al chaval que cumpla con las obligaciones del ministerio de plástico que le hemos puesto. Y el tiempo que pierda en ejercer las responsabilidades del ministerio de plástico será un tiempo que no podrá dedicarlo a embellecer el don verdadero. Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo en que los dones o se llevan a su máxima expresión por dedicación o a su mínima expresión por indiferencia. Es por eso que San Pablo le escribe a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don que está en ti.
Es decir, se le había apagado. ¿Cuándo se apagan los dones? Los dones se apagan cuando no le prestamos atención. ¿Cuándo se avivan? Cuando realmente le prestamos la atención que merece. Pero a este hipotético chaval que le hemos puesto un ministerio de plástico encima, lo que hemos hecho ha sido que le hace perder el tiempo el ministerio de plástico en ejercer las responsabilidades que dicho ministerio le exigen cuando realmente no lo tiene. Y ese tiempo que pierde en hacer las responsabilidades de un ministerio mentiroso, resulta que no lo invierte en embellecer un don verdadero, por lo cual el ministerio de plástico ha opacado al don verdadero. Pero eso no es así. Si tienes un don y recibiste el ministerio de gobierno, pues mejor. Pero si recibiste un don y no el ministerio de gobierno, no luches por el ministerio que Dios no te dio. Simplemente entiende que tu don lo puedes ministrar sin necesidad del amparo de un ministerio de gobierno. En la última iglesia que estuve, de la cual salí hace 6-7 meses, en una iglesia vecina, hay un chaval de unos 18 años convertido. 18 años convertido, no 18 años en la carne. 18 años convertido el chaval. Año arriba, año abajo. El chaval tiene un don de revelación que tira de espaldas. Le han querido levantar, de los 20 pastores que ha tenido, quizás le han querido levantar 18, pero él se ha negado. Porque él ha comprendido que no tiene ministerio de gobierno, que lo que tiene es un don que ha recibido de Dios. Evidentemente no puede desarrollar el don porque no tiene el ministerio de gobierno. Pero es que él dice, no tengo el ministerio de gobierno, pero sí que tengo un don. Estando de pastor en dicha iglesia le mandé a llamar. Muchas gracias. Llamé al hermano por teléfono y le dije, oye, te invito a ministrar en la iglesia. ¿A ministrar qué, hombre? Le dije, a ministrar el don que tienes, que me he asesorado bien y tienes un don. Sabrás que yo no soy ministerio, que me han levantado. Digo, lo sé. Digo, te vienes con tu hermano, que tu hermano sí que es ministerio. Y por tu hermano, tú ministras tu don y hacemos las cosas ordenadamente. Llegó el hermano, llegó él, ministró el don de revelación. Padrecito de mi corazón, qué bendición, chico. La iglesia salió enriquecida. Él salió estimulado. Dios se llevó la gloria. Y de que él se fue, yo seguí siendo el ministerio de gobierno. Yo no tengo don de revelación, pero yo no podía permitir que la iglesia que pastoreaba dejase de recibir esa bendición simplemente porque yo no la tuviese. Si la tenía aquel y yo no. Él llegó, ministró su don, se fue y yo me quedé. Yo sé quién yo soy y sé quién es él. Ni yo quiero lo que él quiere ni él lo que yo tengo. Cada cual somos un miembro dentro del cuerpo que desarrollamos una labor distinta para el beneficio del mismo cuerpo. Y los que lo hayan entendido griten aleluya. Ese aplauso, si es para Dios, dáselo más fuerte. Pastores, obreros, líderes laicos, ovejas. Cumplan las funciones que Dios les dio a realizar. Rompan los conceptos equivocados de que necesitan lugares públicos y rompan el concepto equivocado de que necesitan un ministerio de gobierno para desarrollar un don. No se olviden nunca de lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 4 y en el verso 12. Porque eso debe estar presente siempre. Dice en dicho capítulo 4 que Dios levantó a 5 ministerios para perfeccionar a la iglesia y a continuación dice, para que ésta haga la obra del ministerio. La obra del ministerio la hace la iglesia y los 5 ministerios levantados por Dios lo que hacen es perfeccionarla para que lleve a cabo la obra del ministerio. Amén. La obra del ministerio no la hago yo como pastor, la haces tú como miembro. Yo te perfecciono para que tú la hagas. Por lo tanto, no vivan en el aula, ábranla, vuelen, sean los pies y las manos de Jesucristo en la tierra, la continuación de su ministerio que extienda su palabra hasta que alcance a aquellos que cegados por las tinieblas del enemigo tienen un destino incierto que es el infierno. Y los que estén entendiendo eso, levanten la mano al cielo, griten aleluya, griten gloria a Dios. Bien, pues después de hablar de pastores, de obreros, de líderes laicos, de ovejas, vamos a hablar de mujeres. No lo malinterpreten, no lo malinterpreten.
Vamos a hablar de mujeres dentro de lo que es el ámbito de la religión cristiana. Amén. Amén, amén. Están ustedes serios. Y yo valgo poco, ¿eh? Me intimidan rápidamente. Digo que vamos a hablar de mujeres. Chacho, vivan las mujeres, ¿no? Si todos provenimos de una mujer, que no es malo decirlo. ¡Vivan las mujeres! Decirlo fuerte, que no están y no vos escuchan. Después el vídeo no se lo enseñéis. ¡Vivan las mujeres! Miren ustedes, yo digo, voy a ser breve en este apartado, pero conciso y claro. Yo digo que las mujeres, como parte del cuerpo místico que es la iglesia, tienen una parte en lo que es la funcionalidad de la iglesia. Las mujeres tienen labores, tareas que desarrollar el engranaje de la funcionalidad de la iglesia. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque la cultura, nuestra cultura, se ha levantado como impedimento. La cultura tiene mucha fuerza. Y nuestra cultura dice, por lo menos por la tierra de la que yo vengo, y me supongo que aquí igual, nuestra cultura dice, las mujeres a la cocina. Y las limitamos a ese lugar. Fijaos bien si esto está arraigado en nosotros, que el otro día vino un chaval joven y me dijo, Lolo, después de escucharte predicar, le he dado más libertad a la mujer. Digo, hombre, pues ¿y eso qué has hecho? Dice, he hecho más grande la cocina. ¿Tiene arraigo la cultura? Pero aunque nuestra cultura tiene ese eslogan, la mujer en la cocina, creo que ese eslogan cultural no lo podemos trasladar al terreno espiritual. Las mujeres dentro del terreno espiritual no pueden estar encerradas en la cocina, entre comillas. Tienen su lugar dentro de la funcionalidad de la iglesia y saltando nuestros prejuicios culturales tenemos que admitirlo y ponerlo en práctica. Y no podemos permitir que los conceptos culturales se sigan convirtiendo en barreras que impiden el verdadero progreso de la Santa Iglesia. Hay cosas en la iglesia que una mujer la haría 1000 veces mejor que un hombre por el simple hecho de ser mujer. Porque hay cosas que no se están tratando principalmente entre la gente joven porque no permitimos que las mujeres las traten. Pero tú y yo nunca podremos tratar ciertos asuntos que ellas los harían bien. La mujer tiene su lugar en la multifuncionalidad de la iglesia y no podemos permitir que la cultura siga siendo un cortapisa que impida que la mujer se desarrolle en la iglesia tal como Dios quiere que lo haga. Y los que estén de acuerdo con eso, griten aleluya. Fíjense ustedes bien si la cultura tiene fuerza. Padecico de mi corazón. Si tiene fuerza la cultura, hermanos, que al apóstol San Pablo la cultura lo arrastró. Fijaos bien San Pablo, qué mente, qué privilegio de mente. Es el hombre por el que Dios nos desgrana toda la doctrina. Es un privilegiado, un universitario, un fenómeno. Pequeño pero fenómeno. Pues este que es un fenómeno, que tiene todas las neuronas bien puestas, que no tiene una mente como él en todo su siglo, Dios de mi corazón, se deja arrastrar por la cultura. Tiene que hacer una defensa de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la carta a los Corintios. Y cuando tiene que hacer esa defensa, empieza a enumerar testigos oculares como evidencia de que Cristo había resucitado. Y empieza a mencionar al Pedro y al Juan y al Jacobo, al Natanael, a no sé quién, a no sé cuánto, 500 hermanos a la vez. ¿Saben ustedes que en toda la lista no aparece ni tan siquiera una mujer? ¿Y saben ustedes que la primera testigo de la resurrección fue una mujer que obedecía al nombre de María Magdalena? ¿Qué fue eso? ¿Un olvido del apóstol? Digo, que va, no se olvidaba ese de eso fácilmente. Eso no fue un olvido. Eso fue el arrastre de una cultura que desde pequeño le había enseñado que el testimonio de una mujer no servía absolutamente para nada. Pero viva mi Cristo, que no se deja arrastrar por la cultura. San Pablo permite que la cultura sea un freno, pero mi Cristo no. Mi Cristo es judío, según la carne, como San Pablo. Le han enseñado la misma cultura que a San Pablo en sus conceptos de naturaleza humana. Pero cuando llega el momento de que está ministrando, él no permite que el prejuicio cultural que le han inyectado en su infancia sea un impedimento para el progreso del evangelio que él predicaba.
¿Se acuerdan de aquel pasaje? ¡Qué bonito aquel pasaje! Mi Señor Jesucristo se ha sentado en el pozo de Jacob. ¡Oh, Dios de mi corazón! ¿Con quién se ha puesto a hablar? Yo también. Qué osado fue mi amado Señor Jesucristo. Si llega a estar entre nosotros, lo tiramos, le quitamos la cartilla de predicador y lo echamos a la calle. Se puso a hablar a solas con una mujer que además era samaritana, y para sumarle a eso era inmoral. Madrecita de mi corazón, si se me ocurre a mí hacer eso. Pero él, sabiendo que entre los judíos no estaba bien hablar